Golpe de Estado de 1976. Proceso de reorganización nacional. Debido a los altos niveles de inflación, desempleo y agitación social en la década del 70 y potenciado por la doctrina de seguridad promovida por Estados Unidos, el 24 de marzo de 1976, María Estela Martínez sufrió un golpe de Estado llamado Proceso de Reorganización Nacional, liderado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, marcando el inicio de una brutal dictadura cívico-militar que perduró hasta 1983. Objetivos. El golpe de Estado tenía varios objetivos. Erradicación de la oposición política. Buscaban eliminar y silenciar a los opositores políticos, particularmente aquellos asociados con movimientos de izquierda para consolidar su control sobre el país. El anticomunismo y el antiperonismo fueron motivaciones clave porque consideraban a estos movimientos como amenazas a la estabilidad del país y buscaban eliminarlos. Erradicación de la guerrilla. Habían iniciado previamente el operativo Independencia en la provincia de Tucumán para eliminar grupos guerrilleros. El golpe buscaba expandir esta represión a nivel nacional y erradicar la guerrilla en Argentina. Colaboración internacional. El golpe se enmarcó en el contexto más amplio de la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional promovida por Estados Unidos. Argentina se convirtió en uno de los países donde se implementó esta doctrina, que involucraba la represión de movimientos de izquierda y la promoción de dictaduras militares en América Latina. Establecimiento de una dictadura. Establecieron la dictadura cívico-militar con el propósito de mantener el control del país. Esto implicó la suspensión de la democracia y la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, eliminando los 3 poderes republicanos, interviniendo provincias y municipios, prohibiendo el derecho a huelga, censura a los medios, entre otros. Hechos importantes. Centros clandestinos de detención. Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio fueron instalaciones secretas utilizadas por las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales durante el periodo de la dictadura militar que tienen el propósito de perseguir, torturar, interrogar, detener ilegalmente y, en muchos casos, asesinar a personas consideradas como amenazas al régimen militar. Los centros de detención se clasificaban en 2 tipos. Lugar transitorio, que eran lugares con infraestructura precaria utilizados como puntos iniciales de detención de los desaparecidos, y lugar definitivo, que eran instalaciones más estables destinadas a albergar y someter a torturas a un gran número de detenidos. En total, hubo 488 lugares utilizados para el secuestro de víctimas del terrorismo de Estado y algunos otros aún están bajo revisión. La rutina en estos centros implicaba secuestros nocturnos por parte de grupos paramilitares, llamados grupos de tareas, seguidos de torturas e interrogatorios brutales. Las víctimas eran mantenidas en condiciones inhumanas, con frecuencia encapuchadas y esposadas. Después de un periodo de tortura e interrogatorios, los detenidos podían ser asesinados y posteriormente ser enterrados en fosas comunes, tumbas sin nombre, tirados al mar vivos y drogados desde aviones militares, incineraciones de cadáveres, etc. El blanqueo. Se legalizaba al detenido desaparecido y se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A partir de 1980, de esta situación podía derivar la deportación y el exilio o el enjuiciamiento por tribunales militares y la condena a prisión. La libertad o la continuidad como detenido desaparecidos por razones variadas como utilización como esclavos o rehenes. La noche de los lápices. En 1975, estudiantes, en su mayoría pertenecientes a la Unión de Estudiantes Secundarios, habían reclamado ante el Ministerio de Obras Públicas para obtener el boleto de transporte con descuento estudiantil. Este reclamo hizo que la dictadura considerara a estos estudiantes como subversivos en las escuelas y planificaran un operativo de represión para castigar a quienes habían liderado la campaña por el boleto estudiantil. Los estudiantes, en su mayoría jóvenes de entre 16 y 18 años, fueron detenidos por fuerzas de seguridad y posteriormente desaparecidos en la noche del 16 de septiembre de 1977. Fueron secuestrados en sus hogares, en la vía pública y en algunos casos en las escuelas en las que asistían. Las torturas infligidas a los estudiantes secuestrados incluyeron métodos como golpizas brutales, descargas eléctricas, simulacros de fusilamiento y otras formas de violencia física y psicológica. Los detenidos eran sometidos a interrogatorios intensos, que no solo tenían como objetivo obtener información sobre sus actividades y compañeros de militancia, sino también aterrorizar a las víctimas y deshumanizarlas. El Mundial como pantalla.
Argentina había sido seleccionada como el país anfitrión del Mundial de 1978 antes del golpe militar. El evento se mantuvo en pie a pesar de la situación política, y el gobierno militar lo vio como una oportunidad para proyectar una imagen positiva de Argentina en el escenario internacional. El gobierno utilizó el torneo para distraer la atención de los problemas políticos y los abusos de los derechos humanos. Se invirtieron grandes sumas de dinero en la construcción de estadios y la organización del torneo para mostrar la modernidad y la estabilidad del país. Durante el Mundial, el gobierno controló estrechamente la información que se difundía en los medios de comunicación, limitando la cobertura de la represión política y enfocándose en los eventos deportivos. Los periodistas extranjeros también estaban sujetos a estas restricciones. El Mundial de 1978 en Argentina es un ejemplo de cómo el deporte puede ser utilizado con fines políticos. La visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La visita de la CIDH tuvo un impacto significativo en varios aspectos. En primer lugar, permitió a la comunidad internacional tomar conocimiento de la gravedad de la situación de los derechos humanos en Argentina. La comisión recopiló testimonios de víctimas y sus familias, así como evidencia de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno militar. Esta información fue ampliamente difundida y ayudó a sensibilizar a la opinión pública mundial sobre la tragedia que estaba ocurriendo en la Argentina. Además, la presencia de la CIDH en Argentina ejerció presión sobre el gobierno militar para que moderara sus prácticas represivas. Aunque no logró poner fin a las violaciones de derechos humanos de manera inmediata, sí marcó un punto de inflexión en la conciencia internacional y desencadenó un proceso que con el tiempo llevaría a la restauración de la democracia en Argentina en 1983 y a los juicios posteriores a los responsables de los abusos cometidos. Madres y abuelas de Plaza de Mayo. Las Abuelas de Plaza de Mayo son una destacada organización de derechos humanos en Argentina que se formó en 1977 durante la dictadura militar. Su objetivo principal ha sido el localizar y recuperar a los niños que fueron secuestrados y apropiados ilegalmente por las fuerzas de seguridad durante la dictadura y cuyos padres eran víctimas de la represión. Durante la dictadura militar, muchas mujeres embarazadas que estaban en prisión o que fueron secuestradas dieron a luz en cautiverio. Luego, sus hijos fueron arrebatados de ellas y entregados a familias cercanas al régimen, mientras que los padres generalmente eran asesinados o desaparecían. Esto llevó a que numerosos niños fueran criados en hogares ajenos sin conocer su verdadera identidad ni el destino de sus padres. Las Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres valientes cuyos nietos habían sido desaparecidos, comenzaron a buscarlos incansablemente. Utilizando su determinación y una campaña incansable, presionaron al gobierno y a la sociedad para dar a conocer la verdad sobre la apropiación de niños. A lo largo de los años han logrado identificar y reunir a numerosos nietos con sus familias biológicas, brindando un cierre y justicia a las familias afectadas. La Guerra de Malvinas. La Guerra de las Malvinas, que tuvo lugar en 1982, fue un conflicto bélico de gran relevancia entre Argentina y el Reino Unido, que se originó cuando la Junta Militar anunció la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, territorios que estaban bajo el control británico desde 1833. La Junta Militar subestimó la reacción del Reino Unido, apostando a que no responderían a la invasión debido a la lejanía de las islas y a la falta de interés histórico británico en ellas. Sin embargo, el gobierno británico reaccionó con la fuerza. Muchos de los soldados de nuestro país eran jóvenes mal entrenados, mal equipados, mal alimentados y pobremente armados, limitados en sus posibilidades frente a unas fuerzas armadas mejor preparadas. La guerra duró 72 días y terminó con la rendición incondicional de las fuerzas argentinas el 14 de julio de 1982. La derrota marcó el fin del gobierno militar y condujo a elecciones democráticas en diciembre de 1983. A pesar de que han pasado más de 35 años desde la guerra, la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas continúa entre Argentina y el Reino Unido. Nunca más. Los eventos del golpe de Estado de 1976 en Argentina son una dolorosa herida en la historia del país. Miles de personas fueron víctimas de un régimen brutal, perdiendo sus vidas, libertad y esperanza. Es un recordatorio de la importancia de la justicia, la valentía de los defensores de los derechos humanos y la necesidad de proteger la democracia. Aprendamos de esta historia para evitar que atrocidades similares ocurran en el futuro y trabajemos juntos por un mundo de justicia y respeto a los derechos humanos.